Hola, buen día. Buenos días a todos. Nada, estamos hoy en la última mesa de este año del Festival Cortocircuito. Gracias a todos por venir y nada, vamos a empezar a hablar. Va a ser una conversación, espero que seguro que amena y para ir contando un poquito. Como sabéis, la mesa de hoy se llama Impacto Gesto, Publi, Cine o Cintas de Vídeo y quiere entender un poco como este salto entre la publicidad, que es algo que muchísimos cineastas han hecho y que no, y que sin embargo se ve desde otro lado, desde lo autoral, como con un poco de suspicacia y es entender un poco realmente cómo van los mecanismos, cómo son los saltos, qué supone trabajar en un mundo o en otro. Y yo estaba pensando que era... Bueno, voy a presentaros primero, creo que todos conocéis quienes tenemos la suerte, gracias por acompañarnos al equipo verde. Tenemos a Little Spain, que, bueno, que ellos os están denominando como ecosistema creativo, con lo que era como cómo hacer las cosas diferentes, hablar de lo de siempre pero de otra manera y todo desde el audiovisual. Habéis trabajado con Zetangana, es como lo último que todo el mundo está comentando y con, bueno, desde este lado de la publicidad y el videoclip. Cristina Trenas, Santos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Y a mi izquierda, vestidos de negro, residentes entre Londres y Madrid, tenemos a Nacho y a Luis, que son bereber, que ellos desde el 2014 también actúan desde Madrid y desde Londres y también vienen de este mundo de la música urbana, videoclip, publicidad y ahí van haciendo y también con esas ganas de dar el salto autoral. Yo estaba planteando esta noche, iba pensando, ¿no? De, bueno, ¿qué es esto? Yo vengo del mundo del arte y entonces siempre vemos con suspicacia todo lo que tiene que ver con dinero, que es una cosa absurda porque al final todos necesitamos que las cosas se vayan moviendo y se puedan hacer. Y pensaba que esto era como hablar de seducción y deseo. Si me pongo en la parte de la publicidad, digo, aquí hay que seducir, hay que provocar el deseo del otro. Y sin embargo, el autor se mueve desde su propio deseo. Entonces, ahí estamos, va a ser el campo en el que nos vamos a ir moviendo. No soy psicoanalista, pero a lo mejor vamos por ahí entendiendo qué es lo que nos mueve y para empezar, quería que me contarais de dónde venís. O sea, cómo uno acaba haciendo estos productos de publicidad con un dominio de la imagen tan grande, de entender la imagen, pero justo puesta al servicio de otro, de la idea de otro, del producto de otro. Entonces, no sé quién tiene ganas de Que empezar. empiecen ellos, que empezaron antes. Sí. Ahí, sí. Sí, bueno, nosotros en realidad, bueno, hola, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Nosotros en verdad empezamos haciendo videoclips, empezamos haciendo vídeos de música con amigos nuestros que hacían música y realmente pues el primer acercamiento audiovisual, o sea, lo primero que era accesible de alguna manera para nosotros fue hacer videoclips, ¿no? Y crecer de alguna manera en el lenguaje narrativo desde ahí. También hacíamos algún corto, también hacíamos alguna otra piecita, algún otro tipo de pieza, pero sobre todo yo creo que ahí es donde cogimos más impulso, ¿no? Y nosotros también venimos de mundos como el arte o del cine y también ¿no? Buscando también esa identidad autoral. Pero la publicidad al final es otra cosa, ¿no? Al final la publicidad lo que te evita es estar trabajando en un curro mucho más precario para poder mantenerte haciendo arte o haciendo cine, si no tienes la suerte de haber nacido con muchas herramientas, ¿no? Como para poder hacerlo de otra manera. Y nosotros empezamos pues porque se nos dio la oportunidad y dijimos para adelantísimo. Y pues no sé si... Sí, como que al final es una lanzadera realmente, como que tampoco es hacer una o la otra. Nosotros hicimos cine y bellas artes y sí que siempre queríamos llegar ahí. Y al final aquí el videoclip y la publicidad es un escenario de trabajo en el que hay recursos también y la posibilidad de empezar a hacer cosas sin necesitar como todo el aparataje de poder crear una, pues lo que dice él, pues para al final para poder llegar a tener esa imagen de autor sólida y que te financien y tal. Son muchos años, es mucho trabajo que de alguna manera hay que sostener y esto al final está relacionado. Sí, luego cuando empiezas a hacer publicidad intentas también tener un cierto criterio a la hora del tipo de publicidad que haces, ¿no? Intentas montártelo de tal manera pues que luego no te dé mucho asquete lo que estás haciendo y también impregnar pues esos trabajos un poco pues de lo que sabes, ¿no? Y de lo que de alguna manera puedes aportar ahí. Pero bueno,
Realmente Sí. no deja de ser un medio, realmente nosotros siempre hemos querido seguir haciendo pues eso, cine y cosas relacionadas con el mundo del arte, y la publicidad simplemente ha sido ese medio, para Sí. poder hacer una cosita, vivir 4 meses en los que no tienes que estar pendiente de eso, mientras que de la otra manera sería un trabajo de 40 horas alienante en el cual sería mucho más complicado crear, y que es por donde empezamos. Sí, y fue además, me estoy hablando como bastante orgánico. Yo recuerdo como los primeros videoclips los llamábamos como películas y sí que tenían como una vocación también de cine. Metíamos momentos de sonido donde la imagen y todo era cinematográfico, interludios, rompíamos las canciones para poder incluir una narrativa que fuese más allá del playback. Y cuando nos empezaron a llamar de publicidad, fue a partir de este tipo de trabajos, intentando buscar esa visión dentro de los proyectos para los que nos metían, y un poco hemos Sí, intentado... pero de la misma manera que llamábamos películas a los videoclips, a la publicidad, ¿cómo le llamábamos? Sí, es hacer pladur. No, robar bancos, robar bancos. Nosotros siempre llamamos a la publicidad robar bancos, y nos gustaría dejar de hacerlo en algún momento. Es verdad. Antes de que os detengan. Antes de que nos van a pillar, en algún momento nos van a pillar. Alguien va a abrir la puerta y decir, es él, el impostor. Y, Son artistas. claro, te hemos pillado. No, pero muy a gusto, la verdad estamos muy contentos, y Sí. es una experiencia también que sirve también como mucho para, pues eso, para conocer otras partes, ¿no? Para acercarte a un audiovisual con muchísimos medios, muchas herramientas y como mucha, pues ¿no? Una dinámica como mucho más explosiva que la que suele tener a lo mejor un proyecto más autoral. Bueno, en nuestro caso es bastante parecido también. Yo, por ejemplo, Chris y yo empezamos en la Publi, en Los Ángeles, trabajando en una agencia. Nos dio tiempo también a como a desencantarnos con todo el proceso de la agencia. Y es similar en términos de que el videoclip también para nosotros ha sido una herramienta para poder mostrar aptitudes y para poder desarrollar libertad creativa. Y quizá con este proyecto con el que nos hemos constituido, que ha sido el madrileño, nos ha servido para industrializarlo, para lograr que se respete más el videoclip en general, en términos de las tarifas de la gente, intentar crear trabajo para nuestros amigos, que es algo que hablábamos ayer y que coincidimos ambos, ¿no? Como que trabajamos con amigos, el círculo alrededor es más importante casi que lo que se hace. Y entonces el madrileño en ese sentido nos ha servido para mostrar dónde o qué cosas podemos hacer, dónde queremos, a qué aspiramos. Y ahora también nos enfrentamos un poco a este momento que siempre yo creo que todo el mundo sueña con hacer ficción, pero tampoco sabes muy bien a qué te vas a enfrentar o qué eres realmente. Y a través de la publi, de estos vídeos, pues han sido pequeños aprendizajes creo que necesarios en el camino de cualquiera, pero sí que creo que en nuestra generación es un paso muy lógico, ¿no? Intentar desde el videoclip o desde ejercicios con un poquito más de libertad creativa, como el corto que hicieron ellos, o mostrar otras facetas e intentar romper, ¿no? Y bueno, eso es un poco también donde estamos ahora mismo, ¿no? Intentando como hacer proyectos de ficción, tomándolo con respeto, respetándolo. Y no sé si quieres añadir algo más que te venga a la cabeza. Sí, bueno, eso que nosotros como Little Spain a título personal hemos tenido distintas experiencias en el mundo de la publi. Como Little Spain, el proyecto El Madrileño nos ha ayudado mucho también de cara a hacer publicidad con más libertad creativa. Hoy sacamos una campaña para correos que realmente no nos han puesto absolutamente ninguna limitación, y igual que decía Luis, como la vocación de hacer videoclips con una intención más cinematográfica, pues igual queremos hacer lo mismo en todo lo que hagamos, independientemente de si es una publi, un videoclip o lo que sea. Verlo más como, pues eso, tener la oportunidad de, con un contenido, independientemente de la forma que tenga, tener un discurso y unos códigos y una narrativa. Entonces creo que en ese sentido hemos tenido suerte de poder desarrollar ese lenguaje, pues a veces también para marcas y en el futuro esperemos que en películas. Vale,
tanto Little Spain como Bereber hacéis unos productos como donde el entendimiento de la imagen es muy claro, ¿no? De los recursos que hay de montaje en las escenografías que son hiper cuidadas. ¿Cuáles serían los referentes que tenéis cada uno cuando estáis pensando este sello que estáis diciendo que os ha permitido también tener la libertad para... Referentes como tal, no, o sea, creo que no solemos trabajar mucho desde ahí, ¿no? Realmente, pero sí que, a ver, las influencias que hemos tenido cuando éramos más chavales, evidentemente, ¿no? Pues eran Romain Gabras o un poquito más adelante quizás esta peña, este tío, ¿cómo se llamaba? El alemán. Sí, Jonas Distroem, peña que ha intentado aportar un poco desde el videoarte o desde el cine o desde narrativas de este tipo, han llevado eso al videoclip. Luego nosotros a la hora de crear no solemos tirar mucho de referencias, a veces nos lo piden algún departamento y tenemos que hacer ese esfuerzo, pero realmente somos más de centrarnos en la idea, ¿no? En realidad, y desarrollar la idea, y la idea de por sí ya nos va generando una serie de... pues no, como de intuiciones que luego vamos desarrollando. Lo nuestro realmente es tener una buena localización, sobre todo hasta ahora ha sido un poco así, y viene también de una necesidad de cuando no teníamos dinero, no teníamos recursos para hacer cosas, pues al final tienes que buscar un sitio que ya te lo vista, no tienes dinero para construir, ¿no? Luego también yo creo que otras cosas que tenemos es encuadrar, pues tienes que saber muy bien cómo encuadrar luego ese espacio, ¿no? Porque no va a ser lo mismo de la manera que lo hagas y eso va a ser lo que haga que gane potencia o que gane poder ese espacio. Una dirección de, bueno, un casting primero también, nos hemos centrado siempre en tener también, pues eso, personajes y bueno, actores y actrices que realmente transmitan algo de por sí, ¿no? Y luego una dirección de actores que también, pues, que solemos manejar pues eso, en una cuestión, si quieres, más no sé, presoniana o así, en el cual lo que hacemos es quitar un poco el tema de la actuación, como entendiéndolo así, y llevar un poco a que las acciones se materialicen un poco desde el cuerpo y desde lo racional un poco. Y es lo que hacemos, dirección de actores, encuadre, localización y casting. Yo creo que básicamente es en lo que nos centramos antes de abordar cada proyecto, pero luego cada proyecto cambia. Vale, yo voy a insistir. Entonces, si no son referentes, ¿qué imágenes? O sea, alguna imagen que diga eso, y esto realmente lo entiendo como una parte que me ha influido en cómo yo estoy viendo, cómo estoy haciendo este encuadre, cómo estoy... Es que es más, por ejemplo, vas a un sitio, flipas, localizas, ves el sitio localizando y ahí aparece el cuadro, ahí aparece la imagen, ahí aparece como todo lo que necesitas realmente. Generalmente es así, ¿eh? También es verdad que puede haber algún momento en el que hayamos visto, yo sé, un cuadro, o hayamos visto una película y dices, hostia, pero es más anecdótico, yo creo, en realidad. No es algo con lo que trabajemos muy habitualmente. En publicidad se exige mucho, por ejemplo. Pero también nosotros somos un poco para eso tal y a veces pues no, es un trabajo que no solemos hacer demasiado, en realidad. Es decir, nos pone muy nerviosos cuando tenemos una idea tener que buscar referencias. Uh-huh. Porque realmente ahí lo que estás haciendo, lo que nos pasa un poco es que te vas, o sea, estás yéndote de lo tuyo, buscando algo de lo tuyo en otras cosas, ¿no? Y entonces por el camino a veces se pierde algo. Pero vamos, que no es una cuestión de dogma, es decir, que si de repente hay algo que nos conmueve o que nos llama la atención, por supuesto, está ahí. Y luego aparte que consumimos un montón de audiovisual, un montón de cine, vamos a museos, pues al final hay un montón de cosas que quieras que no están ahí, ¿no? Y luego pues van apareciendo de manera orgánica en el proceso creativo. Pero solemos trabajar más desde esa manera, no tanto como desde que no hacer algo que se parezca a esto, pero a esto, pero a esto, ¿no? Esto no hacemos mucho. Sí, la propia forma de trabajar también desde el colectivo. Al final somos un grupo de gente que llevamos muchos años currando juntos muy intensamente y ya nos vamos conociendo. Entonces, en cuanto que empezamos a abordar un proyecto, hay como un peloteo en el que entre todos, teniendo un criterio común y un gusto como que ya hemos construido, es muy fácil entendernos y llegar a construir esa imagen final sin necesidad de elementos externos, como que casi, digamos que hablamos el mismo idioma, no necesitamos ver imágenes para saber cómo queremos encuadrar eso. Ya vamos con el director de fotografía, con Michal, y lo entendemos y hablamos como exactamente de qué queremos transmitir y hablamos desde ahí más que desde otro tipo de cosas. Trabajamos con el mismo director de fotografía siempre, desde hace 10 años, entonces esto también es un poco como, ¿no? Como algo en el que incluso con la misma idea de arte últimamente también, entonces como que hay un entendimiento siempre... pues que con que le contemos un poco la historia y tal, hay una proposición y en 5 minutos hay un cuadro y está funcionando la historia ahí un poco. ¿Y vosotros, vuestro universo visual viene de...? Yo suscribo casi todo lo que han dicho.
también, o sea, a mí me cuesta mucho encontrar referencias, me pasa lo mismo. Es un momento que me parece difícil si se trata de Publi. Y sí que siento que el trabajo que hemos hecho nosotros está siempre más en lo conceptual. Y yo, a título personal, incluso yo siento que en términos de lenguaje cinematográfico podía haber estado mucho más desarrollado todo lo que hemos hecho. O sea, que creo que conceptualmente había algo potente, pero todavía hay como un aprendizaje pendiente en ese sentido. A pesar de que esté bien todo, ¿no? Pero como que lo vuelves a ver y dices, joder, si hubiese sabido esto, lo otro, si hubiese simplificado de esta forma. En nuestro caso también, o sea, Chris tiene un montón de referencias, pero creo que son más narrativas que estéticas. Es un montonazo. Yo, sin embargo, soy menos cinéfilo, pero sí que, por lo que más, digamos, se nos ha conocido, que ha sido todo lo del madrileño, como he dicho, haya habido que hacer un trabajo previo de buscar referencias en un montón de lugares para construir una identidad de un personaje y luego intentar transmitir en las diferentes piezas. Y haya habido referencias que sí que yo he buscado un montón de cosas. Por ejemplo, Valdelomar ha sido una referencia en algunas cosas, a varios fotógrafos. Bueno, ha habido referencias, pero sí que es verdad que es curioso como luego me han preguntado mucho, por ejemplo, si Almodóvar es una referencia. y nunca lo ha sido, aunque le respeto muchísimo, quiero decir, pero nunca ha habido una intención de entrar en lo almodovariano, pero a base de hacer de ejecutar este tipo de ideas, te das cuenta de que estás recorriendo un camino que alguien ha recorrido ya con bastante estilo, ¿no? En algunas partes del camino. Entonces es como interesante ver cómo al final todo es muy cíclico y como las evocaciones o las nostalgias que te alimentan tienen mucho que ver, ¿no? Por el lugar geográfico, por la gente que hay alrededor, por el momento, el contexto. Entonces es interesante. Yo creo que ambos equipos no trabajamos como con ese mundo de referencias, que he visto mucha gente que sí lo hace, como quiero esta movida, quiero hacer esto pero aquí, o quiero hacer este rollo y tal, y no aplica en nuestro caso. No sé si tú quieres añadir algo. No, como decía Santos, una cosa muy interesante del madrileño es que él ya había hecho un trabajo previo muy exhaustivo de desarrollar el concepto, el personaje, todo lo que se quería contar y no cosas que iban a aplicarse solo a uno de los vídeos, sino a todos. Entonces eso ha sido muy interesante porque son muchos vídeos, pero todos dentro de este mundo o este imaginario que se había desarrollado previamente. Entonces esto ha sido muy interesante y ha permitido también, pues eso, que cada pieza formase parte de un todo. Y luego, por otro lado, pues un poco lo que decía él, las localizaciones también para nosotros son muy importantes. Sobre todo, bueno, Santos es un apasionado de la arquitectura, entonces pues siempre había sitios arquitectónicamente interesantes que de alguna forma encajaban en la narrativa. Entonces eso también ha sido un punto de partida para nosotros. Estaba pensando cuando hablabais con esta idea de no usamos referentes que no lo usamos como en publicidad, no es la forma clásica y como desde el arte también muchas veces es como, ¿y esto de dónde viene? O sea, que no está tan lejos a veces y ahí sí que estaba pensando en la idea del arte como producto también, ¿no? Que estamos como con intentar reivindicarlo y que al final también se están aplicando como unas mismas lógicas de poder justificar o dar un entendimiento de dónde vienes y por qué estás ahí y qué es lo que quieres hacer y que también en el arte se está exigiendo. En el propio cine, cuando estábamos preparando nuestro primer largo, típica pregunta de productor, ¿no? De repente, pero ¿tu película, a qué película se parece? O ¿como qué películas, no? Esta pregunta que es un poco cabrona, ¿no? Porque en verdad, pues, o sea, quiero decir, puedes ahí tirarte un triple, pero la película hasta que no esté hecha y tú me digas a qué se parece, no sé. O sea, que es algo que se utiliza mucho, ¿no? Como que te preguntan mucho. En realidad, no sé hasta cuándo. Es que yo peco de eso. Pero sí, para mí también ha sido un proceso de aprendizaje de salirme un poco de los códigos o las referencias que tenía más metidas en la cabeza y empezar también a buscar pues eso, referencias en otros sitios, en la arquitectura, en la calle, en lo que ves, no sé, diferentes cosas. También me parece interesante que los dos habéis dicho
el equipo verde y el equipo negro, habéis dicho que trabajáis desde lo colectivo, que es también algo que va un poco como estamos diciendo, el salto al autoral, y lo autoral siempre está vestido de esta idea de el genio, por algún lado, que sin embargo vosotros rompéis en las como equipos, como colectivos, más que como equipos, como colectivos que piensan ahí o vibran juntos. Bueno, sí, en nuestro caso somos 4 en Little Spain, nosotros 2 y María y Pucho, pero luego también, como él decía, tenemos como digamos, un círculo un poco más amplio donde hay pues directoras de arte y una directora de casting, un equipo de producción increíble. Entonces, siempre trabajamos en este ámbito y que es muy enriquecedor porque trabajamos mucho, convivimos mucho, somos muy amigos y a la vez nos conocemos muy bien y como que proyecto a proyecto vamos desarrollando una dinámica de trabajo que al final es muy gratificante porque es un trabajo muy bonito, pero es un trabajo duro también, le metes muchas horas, sacrificas muchas cosas, entonces poder hacerlo de esta forma para mí desde luego no tiene precio. Y bueno, a nivel creativo, pues eso explícalo tú. Bueno, a nivel creativo ha habido como una... Sí, como yo he sentido que nos hemos juntado varias personas, ha habido mucho feedback, ha habido una retroalimentación que ha llegado a un punto en el que, como estábamos todos tan en la misma página, como si alguien estaba un poco atascado, si de repente alguien ya era capaz de tirar del concepto, seguir un poco avanzándolo, de repente tú te enganchas a lo que ha... Entonces, como es una cuestión de, claro, de todos embriagarse de algo que realmente tenga peso y que así todos lo sientan, entonces como que todos van tirando y en un momento a lo mejor tú eres el que está más como proponiendo algo que mola, de repente a alguien como que le sale algo interesante y se nota que ha entendido mucho tu punto. Entonces nosotros hemos creado mucho desde ahí, luego obviamente a la hora de rodar ha habido que estructurarse, pero fuera de los momentos de rodaje ha sido muy líquido en ese sentido. Y ha sido lo que este tipo mecenas que había por ahí definió como que éramos un ecosistema, ¿no? Como que eso fue en un momento que estábamos pitchando una idea y cada uno la agarraba en un momento de emoción. Yo empecé contándolo, Chris me interrumpió, siguió contando una parte que siente mucho, de repente Pucho se puso a hacer mímica, a explicar. Entonces, claro, salió muy bien esa venta. Porque sí, estábamos todos ahí con ese mojo y funcionó. Y a mí me mola. He trabajado solo y de momento tiene mucho más valor mantener esto, que también es complejo. O sea, hay un trabajo de gestión emocional, trabajar con los egos, de aprender a dejar ciertas cosas de lado, a entender que también que median tus inseguridades. Pero es muy bonito como crecer al lado de gente que admiras. Y eso, a pesar de que cada uno tengamos como una función, todos participamos de todos, del trabajo de todos. Y creo que así salen cosas bonitas. ¿Y cómo asumís las responsabilidades luego? Porque es que en mis experiencias buenas y menos buenas de trabajar en grupo, hay un momento en que todos participamos de todos, pero alguien que tiene que tomar la responsabilidad de algunas cosas. Bueno, en nuestro caso... María y yo somos las productoras, Santos más impulsa la creatividad y ha dirigido, dirige todos los proyectos que hemos hecho. Pucho hace de todo, ¿no? Ayer sacamos el primer videoclip que ha dirigido él mismo y no sé. Sí, yo creo que hay como... Para el rodaje nos estructuramos de esta forma. Yo creo que Chris es una producer más cercana como a la idea y a la parte más productora creativa. Yo hasta ahora había asumido el rol de director creativo porque era realmente era lo que ponía en mi contrato durante un año, ahora ya. Y Pucho es un poco como una especie de catalizador también, como que sabe un poco encontrar quien tiene muy buena intuición, yo diría, ¿sabes? Para ciertas cosas. Y luego María
es más una productora que va más si Chris va más desde la narrativa, igual María va más desde la estética y también es como más cartesiana, digamos. Entonces, bueno, ahí surge un equipo, cada uno ha ido adquiriendo sus roles. Es verdad que a lo mejor no siempre uno está totalmente contento, pero luego te vas adaptando y convivimos de esa manera. Y también empujando, ¿no? Chris ahora está dirigiendo un documental a la vez que produce otras cosas, va con su cámara todo el rato haciendo un documental de todo lo que está pasando. O sea que sí, también mola contemplar como las aspiraciones o como lo que a cada uno le apetece hacer, ¿sabes? Si le apetece hacer eso, a mí me parece brutal. Y solo que haya tiempo para todo. ¿Vosotros cómo vais funcionando? Sí, pues Bereber al final nos juntamos gente que teníamos una idea común, una sensación. Lo que buscábamos era muy parecido, igual éramos personas distintas, pero en ese encontrarnos como que sí que rápidamente nos dimos cuenta de que juntos llegábamos a cosas que nos hacía mucho más fuerte, y el compartir esa visión común fue lo que nos permitió como que todo el diálogo fuese como siempre súper fructífero y saber encontrarnos en las diferencias y ayudarnos a pelotear y a encontrar un lenguaje común en el que empezamos como un grupo de personas siempre permeable al cambio, en esta idea de encontrar gente con este espíritu común, gente que se va añadiendo y se va sumando al carro, y que aunque replica cosas de la estructura del cine, también replica formas de unirnos y de trabajar en común que tienen más que ver con un estudio de arte, con una liquidez y con una cosa que en el fondo es también hacia lo que nos dirigimos, como que no queremos quedarnos como un colectivo de gente física que hace cosas todos juntos todo el rato, sino poder abrirlo a gente que comparta esta visión o esta idea y que se pueda también de algún modo unir y participar de lo que sería Bereber, como que también había una cosa en la que nosotros hemos descubierto el mundo a través del trabajo en colectivo y nos gusta como poder pensar que hay gente a la que le podemos ayudar también en esto y compartir lo que ya hemos hecho y el camino que hemos recorrido para que haya gente que se pueda sumar a esto y crecer juntos, porque a nosotros nos ha funcionado y nada de esto hubiese sido posible si no nos hubiésemos unido en realidad en algún momento. Sí, o sea, creo que antes Santos también ha dicho algo de esto, pero también tiene mucho que ver con que estos mundos también creativos, ¿no? Y demás tienen muchas veces, pues eso, está ahí la presión, hay una serie de factores que juegan ahí, ¿no? Y las inseguridades también que se puedan llegar a tener. Y, por ejemplo, nosotros desde lo colectivo siempre las hemos diluido de una manera muy sana, yo creo, ¿no? Quizás como es normal que de repente alguien trae un proyecto y tiene ahí el nervio, no sé, tal, pero a la hora de llevar tanto tiempo trabajando juntos y tal, sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de, digamos, de doblez, sabemos decirnos cuando nos estamos desviando de lo que nos tenemos que desviar o cuando estamos acertando con algo, ¿sabes? Y eso en realidad igual, participamos todos del proceso colectivo. A la hora de, también hemos diluido un poco, digamos, la autoría o digamos, lo que significa Bereber, que es lo que decía Luis un poco. Bereber pueden ser muchas cosas. Bereber puede ser el colectivo en el que estamos todos artistas, puede ser al mismo tiempo una productora que produce nuestra primera película, puede ser un dúo de directores o un trío con Mijal cuando hablamos de publicidad, y siempre se llama Bereber, no lo cambiamos en realidad. Nos gusta la idea de que en realidad todo el mundo que está en Bereber es Bereber, y si luego aparte quieres poner tu nombre está guay, pero en realidad con Bereber funciona. ¿Y cuál sería la diferencia? Entonces, ¿cómo funcionáis cuando decimos, bueno, ahora vamos a hacer un proyecto, no a título individual, porque vosotros también tenéis proyectos individuales y más autorales, sino como colectivo o como Bereber o como Little Spain? Ya no es alguien que viene a pediros que pongáis toda vuestra creatividad al servicio de su idea, sino de repente tenéis que decidir que va a ser vuestra idea autoral. ¿Cómo se ha planteado? ¿Cómo se elige? ¿O qué se hace? Imagina, o sea, Little Spain va a hacer su primera película. ¿Cómo se decide esa película que nadie os ha venido a decir, oye, necesitamos hacer un videoclip? Os lo estoy poniendo muy básico, ¿eh? Lo estoy poniendo súper básico, pero bueno, para entender. Es que nosotros estamos justo ahora en ese momento de transición. Ahora mismo tenemos mucha ilusión por la primera película de Santos, que es el pitch este que ha contado antes. Sí.
a raíz, bueno, creo que esta película lleva toda su vida gestándose. Sí. Pero firmas como Santos, la película, o sea, dirección Santos, producción Little Spain. Sí, Vale. sí, eso ahí estamos ahora trabajando como en una serie de proyectos. Está esta idea de un guión largo, está un documental que está haciendo Chris, que he dicho antes, está otro documental que está dirigiendo Pucho. Entonces, como cada uno está invertido un poco en una misión, todos conocemos perfectamente. Yo creo que hay, como ya hemos comprendido cuál es la voz común, como es fácil aportar, hacemos cosas que a mí me mola mucho, como lecturas de guión juntos, cada uno con un personaje y tal, que siempre crece mucho la idea o te das cuenta de un montón de cosas. A mí me mola que es todo un poco desde lo naif, ¿sabes? Que nunca hemos hecho una peli, nunca... Entonces hay como un cierto... Hay un thrill ahí porque creo que está saliendo algo nuevo y tenemos la ventaja de que... o bueno, la suerte, diría mejor, de que hay gente que está intentando apostar por nosotros en ese sentido y como intentando ver qué nos sale. Entonces se aleja un poco de una, yo diría, ¿no? De una narrativa convencional o de un... Estamos yendo a un lugar nuevo y en este caso yo estoy muy invertido en escribir este proyecto, pero siempre hacemos chequeos, todo el mundo conoce la idea. Al igual que pues Chris está editando, tiene una mini salita suya de edición con su proyecto y nos pasamos... Es una que te ha metido en un armario ahí. Y claro, pues entendemos perfectamente todo. Sí, yo creo que a pesar de que cada uno tengamos nuestro proyecto, sí que los trabajamos mucho en común, como decía Santos, pues eso, y no solo nosotros cuatro, sino también con más gente con la que trabajamos, de reunirnos, hacer lecturas de guión, hablar las cosas, y luego creo que hay un entendimiento de, a pesar de que cada uno tengamos intereses diferentes y que nuestros proyectos no se parezcan tanto entre sí, una idea de, bueno, esto cae bajo el paraguas de Little Spain. Decimos mucho lo de esto es muy Little o esto no es Little, como que tenemos un entendimiento de las cosas que están dentro del mundo que nosotros queremos crear o representar y cosas que no están tan alineadas con eso. ¿Cómo vais funcionando vosotros? Si no es el encargo, sino que la idea era, si no es el encargo, que viene alguien a proponeros una idea y se trabaja con un encargo externo, por decirlo de alguna forma, sino vosotros proponéis y como ver cómo funciona. Bueno, yo creo que eso es lo que siempre hemos hecho más eso, ¿no? Desde el principio. En realidad, pues depende. Si estamos hablando de un videoclip, muchas veces es una movida que poca gente soportará, pero es escuchar ese tema en loop durante 4 horas seguidas, sin broma. Está sonando y estamos dando vueltas por la habitación fumando y de repente uno de los dos viene y dice no sé cuántos y ves la cara del otro y sabes si no sé cuántos va por ahí o no va por ahí, ¿sabes? Venga, pues otra vuelta, tal, así y de fondo, tucutú, el tema 1000 veces. Eso es en un videoclip, ¿no? En una película evidentemente es muchísimo más complejo, ¿no? Y tiene al revés, o sea, bueno, igual que Santos, nosotros también es nuestra primera película y lo vas a ir un poco descubriendo. Pero yo creo que todo parte de conversaciones al principio, cuando es un proyecto tan largo y tal, todo parte primero de conversar, ¿no? De ir viendo dónde está esa película, cómo la vamos entendiendo, y ahí sí que es verdad que también trabajamos todos, trabajamos con el resto de Bereber, el resto del equipo. Y de ahí pues se van, yo creo que el primer mes, los primeros meses es ir hablando de una idea que con una bolita de nieve, ¿no? Que va haciéndose más grande y en algún momento pues se le ataca cuando ya está como para empezar a trabajar, pues ya nos ponemos por departamentos y empezamos a trabajarla, ¿no? Pero realmente crear nosotros es muy parecido a conversar, ¿sabes? A dialogar, a lo que hacemos fuera de cuando nos dan un encargo también, ¿no? Como estar todo el día pues cuestionando, imaginando cosas, confrontándolas con nuestros amigos también y ver a ver si estás dando algo en algo interesante, ¿no? Y es un poco, yo creo que es un poco como lo hacemos en realidad. Sí, es que sale casi solo. O sea, como que es una cosa que pues al final es de manera casi orgánica, trabajamos pues entre amigos y la cosa pues como que se va fraguando y tú sabes cuando estás tocando una tecla y hay una excitación como colectiva, ¿sabes? Y sí. Hace unos años en una conferencia en Barcelona hablaba la productora de Steve McQueen,
de la Galería de Arte de Londres y entonces le preguntaban que cuál era la diferencia cuando Steve McQueen hacía una película para Hollywood o la hacía para el circuito de arte. Y decía que era el corte final, el final cut. ¿Quién lo decide? Decía, en Hollywood siempre va a ser el productor, en arte va a ser el artista. Entonces era como la gran diferencia. Claro, vosotros que estáis diciendo, hemos conseguido salir de una idea de precariedad asociada al arte para infiltrarnos por un lado, pero ¿cómo vais a conseguir? O sea, es lo que decís, hemos conseguido un prestigio y ahora tenemos como más capacidad, pero ¿va a ser autofinanciamiento o estáis consiguiendo, hablabais de un mecenas? Que claro, porque es que es uno de los grandes kits, ¿no? De como las condiciones de lo posible, cómo consigues hacer lo que quieres hacer, que no... Es verdad que es un mundo que nos interesa mucho en este momento de nuestra evolución, ¿no? Porque hemos empezado a descubrir, claro, cuando ya hemos salido de este mundillo, como todo el universo de las subvenciones, de cómo funciona el cine en España, de lo tedioso que es al final, como que es una carrera de fondo, hay mucho desgaste y también hemos empezado a explorar como vías de intentar encontrar otros modelos de financiación y también una búsqueda de trabajar con productores asociados que sentimos que puedan proteger la libertad creativa de la que hablas un poco, ¿sabes? De llegar a no adulterar mucho la esencia de la idea. Entonces estamos en eso y es bastante como excitante porque hay un montón yo siento por lo menos que hay como un montón de oportunidades, cosas pasando, gente que quiere también darle una vuelta a eso. Luego está todo este universo de las plataformas, que es donde ahora mismo es un poco actúa como el estudio de Hollywood, ¿no? Pero creo que la pelea es como encontrarla, o sea, buscar gente que persiga esa libertad creativa también, o sea, que apueste por tu libertad creativa. Tuvimos hace poco una conversación con una productora que yo le comentaba, ¿no? También super naive, como es que a mí me molaría que los actores fuesen reales, fuesen gente que yo conozco, me molaría que pasasen este tipo de cosas que a lo mejor y me decía a ver, yo no soy un banco, ¿sabes? Yo también quiero aportar a la idea desde mi experiencia, ¿sabes? Entonces también es empezar a convivir con gente que ya está en la industria y que también tiene ciertos conocimientos que tú tienes que empezar a aplicarles, ¿sabes? Porque no, es verdad que no es ya un videoclip donde puedes meter a tu colega, al padre de tu amigo que hace de portero o tal, o sea, hay gente que ya, o sea, hay ciertas necesidades y como que es un aprendizaje, ¿no? Es un terreno nuevo. Sí, estamos ahora en ese punto de, nos está incluso paralizando un poco. Llega un momento en el que estos proyectos no los podemos hacer solos, entonces, ¿cómo buscamos los aliados adecuados? Y, como decía Santos, mantener la libertad creativa, que es algo que hemos tenido hasta ahora, nos preocupa mucho. Entonces, como estamos descifrando cuáles son los pasos, también cada proyecto tiene un camino diferente. El mecenas en particular, del que hablábamos antes, pues sí que nos va a apoyar o nos quiere apoyar con determinados proyectos, pero no... Obviamente creo que si quieres hacer una película hay un camino que se lleva recorriendo mucho tiempo y nosotros sí que fantaseamos mucho con la idea de ¿y si lo hacemos de otra forma? ¿O y si lo hacemos así o así? Pero al final creo que hay determinadas concesiones que vas a tener que hacer. Pero bueno, como decíamos, siempre intentando mantener la esencia y mantener la libertad creativa. Sí, pues en nuestro caso yo creo que el salir del arte o de un circuito como más cerrado, aparte de por la precariedad, tiene que ver también con lo cerrado de ese circuito, ¿no? Como con la idea de poder ganar visibilidad y legitimidad a través de nuestro trabajo sin tener que atenernos a una serie de juicios, ¿no? Como muy concretos,
como que yo recuerdo como esta idea al principio casi del YouTube, como de la idea de que tú ponías un vídeo ahí y era la gente la que decidía si ese vídeo era bueno, si eso era algo que se quería, como que era atractivo, y sobre todo como esta idea de si era pertinente, si apelaba a alguien y tenía algún significado, algún sentido para seguir haciendo esas cosas o hacia dónde dirigir. Siempre desde un punto de vista autoral, como que una cosa no quita la otra, pero si vas entendiendo un poco lo que haces, qué significado tiene para el público que lo recibe, como que al final no estás creando solo, no es un capricho únicamente, como que la visión autoral tiene que apelar y tiene que tener un sentido en el mundo en el que se produce. Y un poco lo que hemos ido descubriendo es cómo de que le interesa unirse al carro, por qué y cómo ir construyendo ese tipo de relaciones, de tal manera que podamos hacer lo nuestro, pero que sigamos creciendo todos, ¿no? Como que al final siempre hay un intercambio ahí, pero es que siempre lo va a haber, ¿sabes? Como negarlo sería como, pues está pasando de otra manera, ¿sabes? O sea, básicamente, la precariedad, quiero decir, la precariedad iba a seguir, como decían Little Spain, pues al final la precariedad va a estar ahí, quiero decir, o tienes pasta ya de nacimiento, o vas a tener que ganar dinero, ¿no? De alguna cosa, que al final parece que, ¿no? Entonces, cuando tú pides subvenciones y intentas hacer desde ahí de alguna manera, son canales lentos y son canales que muchas veces son difíciles de acceder para personas como nosotros, que igual estamos con nuestro primer largo, ¿no? De repente es complicado que ciertas ayudas te las den, es complicado impactar a lo mejor en determinados espacios donde se busca esto. Y yo creo que hoy en día es algo, lo que han comentado los chicos, es algo que yo creo que está bastante extendido. Ya nuestra generación está 50-50 intentando tirar a las ayudas, 50-50 buscando financiación privada. Nuestra película, la que hemos hecho ahora, hemos tardado 3 años en levantar el presupuesto, que no sé exactamente, pero es en torno al €500.000, muy poquito para lo que es el cine, y para nosotros pues, un bastón. Entonces, levantar ese dinero ha sido de poquito en poquito. Ha habido algunas ayudas que hemos ganado, algunos talents de festivales que tienen esto a desarrollo y demás, pero luego evidentemente ha habido también, pues, no sé si tanto mecenas, pero sí que ha habido financiación privada de par de socios, siempre nosotros preservando la mayor parte de los derechos de la película, es decir, de cara a que el corte final sea innegociable, de cara a poder tomar decisiones respecto a la distribución de la película, respecto a todo esto, ¿no? También tenemos el caso de que nuestra película tiene un contrato de ventana con Netflix que ha sido muy tedioso de negociar. Pero igualmente hemos conseguido también esto mismo. O sea, Netflix, por ejemplo, sí nos ha permitido que nosotros seamos dueños del corte y que hagamos lo que queramos, básicamente. El tema es más en una cuestión de lo que nos está complicando ahora eso, es más en cuestión de tiempos, ¿no? Los deadlines que plantea Netflix no son deadlines que plantearía el cine de autor, aunque la película sea de autor, ¿sabes? De alguna manera ellos ya está, ponen un dinero, quieren un producto y lo quieren en estas fechas, ¿no? Y eso a veces es un poco, para nosotros ahora va a ser un poco el reto, y es un poco a veces te deja un poco jodidillo, ¿no? Porque realmente dices, joder, este material, yo qué sé, me gustaría poder tocarlo más, ¿sabes? Y trabajarlo más y quedarte más a gusto. Pero por otro lado también, pues eso, aprendiendo desde ahí y viendo un poco, pues eso, preservar un poco lo más importante, y en lo otro, pues no sé, estúpido, si el día de mañana podríamos autofinanciarnos, ojalá. Pero es algo improbable, ¿no? De alguna manera, es decir, no sé, siempre igual tendremos que ser financiados. Pero tampoco quiero dejárselo todo al Estado, a las instituciones, porque al final pues, igual no nos quieren, ¿sabes? Quiero decir, no, o igual va lento, o igual no sé, ¿sabes? Igual no se hace nunca. Entonces al final hay que también... Claro, está pensando un poco el retorno, ¿no? Que estos otros agentes que se van uniendo para poder ayudaros, ¿cuál es el retorno que ellos esperan? Porque como autor tú esperas, bueno, poder lanzar el proyecto, ¿no? Que sea posible, pero sin embargo te encuentras con un Netflix que te está diciendo, es posible, pero para mis fechas, porque yo tengo un calendario y una programación, claro. O posible, pero yo quiero meter la mano, o posible, pero esto no puede simplemente, o sea, yo creo que con los proyectos no hay que perder dinero. No, pero hay gente que quiere ganar mucho dinero, ¿sabes? Que de repente hay un equilibrio que no es tan fácil de... Sí, es un trabajo chungo, además, yo creo, que decían de haber peleado eso a Netflix. Sí. No. Es como lo más jodido, yo creo, porque mucha gente al final te das cuenta de que podrías estar dirigiendo pelis de Netflix
a cholón, ¿sabes? Pero es ser un mero ejecutor. Lo que se plantea realmente para un director, o sea, proteger tu idea, que llegue al final, que te respeten en el corte, es el desafío, yo creo, para meterlo en una plataforma. Sí, o sea, yo creo que los perfiles de personas que vienen a financiarnos al final lo que da, son diversos. O sea, yo creo que al final depende de Netflix. Probablemente esté buscando también tener un nicho que de repente no lo tiene dentro de la plataforma, y sí que es verdad que estos últimos meses se ha empezado a financiar bastante cine con autores. Pues yo sé que Isaki está haciendo una película con Netflix, sé que, bueno, Siminiani ya lleva un tiempo haciendo, y cada vez están pillando más cine de autor, porque yo creo que quieren también tener eso, ¿no? Al mismo tiempo quieren generar contenido que sea suyo a poder ser, y tener todos los nichos. Y luego, pues el punto más mecenazgo, el punto más productora de Publi que se quiere meter a financiar esto, tal, pues que es nuestro caso. Nosotros nos han financiado 2 productores de publicidad. También ellos tienen un interés en el que el mundo es cambiante, ¿no? Y a nosotros nos ven de una manera en la que dicen, oye, pues mira, igual por aquí hay una cosa que no estamos sabiendo catar, vamos a meternos esta aventura y a ver a dónde lleva. Evidentemente siempre en los contratos hay un retorno económico de esa pasta que prioriza, que primero el que ha puesto el dinero lo pilla antes. Pero yo creo que es más allá de eso, es marketing también para ellos, es que una productora que no está en esos circuitos comienza a verse en esos circuitos, ver a ver qué les parece, ver qué encuentran ahí, y sobre todo en un momento en el que el anuncio como un anuncio de publicidad tampoco se está quedando a veces un poco anticuado, y las productoras de publicidad yo creo que muchas veces están buscando como otras maneras de poder expandirse, y dicen, bueno, pues son proyectos en los que ellos pues aprenden un poco cómo funciona esto y luego piensan cómo pueden ganar dinero. ¿Y nos sentís un poco explotados? Así como nuestra creatividad, al final nosotros estamos infiltrando y estamos negociando, pero ellos están chupando para una parte que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Totalmente, pero es que como diría mi colega, hubiese nacido rico. Es decir, claro, bueno, en La Vanguardia, si te pones a analizar muchos artistas, justo, claro, el tema era que podían estar tranquilos, claro, aunque llevaran una vida muy bohemia. El problema sobre todo es una cuestión de quién es la propiedad. Es decir, la propiedad intelectual siempre va a ser tuya, evidentemente, pero pues si no tienes el dinero para hacer una película, que no es algo precisamente barato, ¿no? Tienes que dilear con esa peña, ¿sabes? La gente va a estar ahí y lo suyo es que trabajes siempre con los menos hijos de puta, perdón, porque hay mucho tiburón, pero luego hay gente que realmente hay mucho productor en España que tiene una mentalidad muy creativa y que en España falta un poco, está empezando a verla y tal, pero que realmente está, o sea, puede ser un viaje chulo para las dos partes, es decir, siempre y cuando nos respeten y no nos aprieten, no nos machaquen. Nosotros no nos dejamos mucho eso, o sea, el pacto no es ese, el pacto no es me das dinero y me machacas, el pacto es me das dinero, confías en mí y dame amorcito y cariñito para que yo pueda llegar hasta el final de esto, ¿sabes? Si no... Es que ese es un buen punto, porque, por ejemplo, lo que decía Santos antes de esta reunión con esta productora, que decía, yo no soy un banco, yo también quiero opinar, no era tanto desde el punto de vista, o quiero creer yo, de quiero controlar tu producto, sino yo también tengo la ambición de hacer una buena película, yo también quiero aportar, yo también quiero tener un sitio en la mesa para discutir. Entonces, como que creo que es una forma más... no sé si naif o bonita de verlo, pero un poco eso de decir, hacer el recorrido juntos y de alguna forma encontrar la manera en que ambas partes estén contentas. Siempre va a haber concesiones y siempre va a haber ese tira y afloja, pero puede ser enriquecedor de alguna forma. Vale, volvemos un poco a la imagen para dejar de hablar de dinero. ¿Qué pensáis? ¿Creéis que hay algunas...? O sea, porque las herramientas, como decía al principio, las domináis. O sea, pero vuestros videoclips o vuestros anuncios son de un preciosismo y de unos detalles de perfectamente el encuadre, la línea, sigue la línea de la arquitectura y luego sigue... Veía un anuncio vuestro de Pornhub, que era... Es que me parecía que la instalación, de verdad, era una instalación de Bienal de Arte, como con todos los medios. Me llamaba muchísimo la atención lo bien construido que está, más allá de... O sea, que podía identificarlo con cosas que vienen como de un mundo más conceptual también, ¿no? O sea, pensabas en hackeismo también, es todo perfecto. Entonces decías, de repente esto está aquí al servicio. Cuando estáis pensando ya en vuestras películas o vuestras historias, la construcción de la imagen, ¿cómo la planteáis? ¿O cómo veis? Porque eso estaban como muy claramente llevados a un punto de un preciosismo perfecto que ayudaba a la venta de la idea o del producto.
Entonces, pues no tiene nada que ver, obvio, No, con lo que hablábamos antes, con el corto vuestro de la niña. Es complicado, pues el corto de la niña, ¿sabes qué tienes? El corto que hicimos de niña, pues era ahí donde yo vivía, ¿no? Que pues está ahí toda una barriada gitana y tal, en el que conocí a una hermana, en el que somos amigos de una familia desde hace millones de años y la chavala pues siempre hacíamos cositas, ejercicios para clase, movidas juntos, tal. Y cuando vas a retratar eso en realidad lo que piensas más en una historia a veces como que tiene más que ver con lo crudo, con lo puro, igual en ese momento también de mi vida tal, pues buscas algo que tenga esa rugosidad y que tenga de alguna manera que vaya de la mano con esto. Borja, no sé. No, era un ejemplo. Es que es complicado. Podemos, podemos pensar en otro anuncio. No, mira, es que creo que cada proyecto en sí, o sea, todo nace, como te decía, desde una idea. Quizás a veces es de un movimiento. A lo mejor todo empieza por un movimiento que de repente eso se ocurre, ¿no? Todo empieza por una localización o todo empieza por un casting. Y a partir de ahí la imagen se va creando. Hablamos con nuestro director de foto, ¿no? Y decimos, mira, esta es la idea, no sé qué, tal, cómo lo ves, bien, tal, no sé qué habéis pensado, tal, pues a mí esto me recuerda a tal, oye, ¿no hay alguna lente que haya por ahí que no sé qué, no sé cuánto? Y vas buscando y vas experimentando y en ese hasta que encuentras la imagen que realmente buscabas sin saberlo, desear sin saberlo, ¿no? O sea, yo creo que va más por ahí en realidad. No hay tanto un código, o no, hablamos con la dirección de arte y decimos, mira, nos imaginamos, pues eso, ¿no? Un espacio abierto, tal, las 4 cosas que tal, y luego ya propone a lo mejor, ¿no? Y de repente, pues con eso es algo muy colectivo en ese sentido y todo parte un poco de la idea para llegar a esa imagen, ¿no? Y no sé, no hay tanto... Sí, es que es eso, es encontrar la imagen que respalde cada concepto y trabajar desde ahí, como pensar cómo queremos retratar eso y entendiendo la imagen como algo como súper amplio, ¿sabes? Luego evidentemente hay como una línea editorial, porque coño, somos personas, pero... Y toda persona tiene su línea editorial. Claro, como que siempre vas a caer en cosas, al final el estilo se va haciendo por las cosas en las que vas cayendo, pero intentamos romperlo y pensar desde ahí, centrarnos mucho en cada proyecto, lo que necesita, y no pretendemos hiperestetizar, la verdad, cuando hacemos las cosas, casi al contrario, como que partimos de algo como mucho más... aquí sobre el papel y qué es lo que queremos y ya desde ahí vamos construyendo y vamos encontrando como el punto en el que nos sintamos cómodos. Cada proyecto yo creo que tiene su búsqueda distinta. No, era eso que digo, que creo que en cada proyecto hemos encontrado una búsqueda distinta, ¿no? Y cada proyecto tiene igual su pequeña, ¿no? Como su pequeña historia detrás para llegar a esa imagen luego y esto. Yo sí que siento que, vamos, viendo con perspectiva las cosas que hemos estado haciendo, que hemos estetizado en cierto modo la realidad, como nosotros la vemos, pero está estetizada. Considero que sí que, o sea, que yo por lo menos siento que hemos explorado un poco dentro de la estética y como ahí como encontrar la forma de canalizar el mensaje a través de una imagen simple, a través de la pura estética, ¿sabes? A mí me ha parecido un ejercicio guay como de que ahí ya había mensajes, ¿sabes? En puras imágenes y en evocaciones como muy simples aparentemente. Hay una pequeña igual como romantización de la realidad o como nos han dicho en algunas veces que hay una romantización de las clases populares o cosas así, ¿no? De ciertas cosas. Pero como que yo personalmente es donde me encuentro cómodo, ¿sabes? Las imágenes de las que estoy más orgulloso son como recuerdos, son como unas evocaciones que es verdad que para mí son súper reales y cuando se ven desde fuera es como no existe, es una pura romantización de un pueblo, de un momento de una ciudad. Entonces yo sí que considero que pensamos bastante desde la imagen. A pesar de que todo ha habido un concepto, el concepto es una pura imagen de algo, ¿sabes? Es como una estampa. Lo que hemos hecho en estos proyectos últimos en concreto, pero también creo que incluye a lo que acabamos de sacar hoy. No quizá largometraje, que ya hay que pensar, hay que utilizar otra fórmula de pensamiento, yo creo, ¿sabes? Realmente tiene que haber algo que mueva esas imágenes, ¿sabes? Pero
Sí, que le den una consistencia, que no sea simplemente como esa, claro, o sea, algo que puede remitir, sino que realmente claro, si está pasando. pero en los videoclips, por ejemplo, una ¿no? cosa de pertinencia, ¿no? Que es que en el también. videoclip la imagen está tan supeditada a la música que al final tampoco puedes, creo que el aprendizaje mío ha sido que tampoco puedes ir tú creándote una parra que yo creo que tiene que acompañar y tiene que crear una serie de vocaciones, si es posible, que lo hagan estimulante la experiencia o añada una capa más de info o trabaje también la estética del producto al que estás a disposición. O sea, pero no es lo mismo, claro, que pensar en una idea. ¿Y crees que puede cambiar cuando hagas el Dario? Sí. Va a cambiar mucho, como de repente no va a ser como, sí, claro, es Santos bacana. Hay cosas, como, no, yo creo que Santos. sí, no, va a ser realmente, yo es que es verdad que he estado como 2 años y medio pensando por otra persona, que es mi socio, que me pagaba por ello, pero casi que las cosas las ocurrencias que tenía, las cosas más guapas que se me venían a la cabeza estaban muy relacionadas con el universo de Zetangana, ¿sabes? Porque ha sido mi trabajo y me lo tomo en serio, yo creo. Pero claro, ahora se abre este momento ahora hay una libertad absoluta. A mí me molaba mucho partir de su personaje porque me parecía como un perfecto villano, ¿sabes? Por muchas cosas. Como la imagen también es una muy buena construcción. Se construye muy bien una imagen, se construye muy bien un personaje. Entonces, como tratar de hacerlo más amable, más asequible, ampliar el público y tal, que ha sido un poco la misión que teníamos. Me ha parecido un ejercicio bonito, pero claro, me ha limitado también porque siempre he estado pensando desde ese personaje en el que yo me he colocado, pero que no necesariamente soy yo, ¿sabes? Uh-huh. Me apetece este proyecto nuevo porque ahí como que también va a ser un periodo de descubrimiento también de dónde estoy ahora, que exactamente pienso. Sí, claro, ahí está el tema de los tiempos que decíais, ¿no? Que los procesos creativos muchas veces llevan otros tiempos que no son los tiempos de la industria o los tiempos del mercado, o los tiempos, y que ahí es prueba de fuego. Que tampoco con las ayudas públicas se consiguen, porque también tienes que justificar reemplazo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos ahí. El otro día estábamos hablando justo un poco como que parece que también estamos nosotros subvencionando la cultura de alguna forma porque te dan la ayuda, pero hasta que te llega el dinero y luego encima lo tienes que justificar, o tú lo vas poniendo o como vas viviendo mientras llega, al final estás también como subvencionando. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo. Por ahí hay una pregunta. El micro, porque lo que es... hoy no hay micro, vale. Bueno, pues alza la voz, por favor. Quizá fueron los 2 primeros que hicimos que se rodaron juntos, que fueron Demasiadas mujeres y Tú me dejaste. No son quizá los que yo estoy más orgulloso, creo que algunas cosas sí que las siento como que podían haber sido mejores. Justo por eso, ¿sabes? Fue mucha tralla, era lo primero que hacíamos, porque luego a raíz de eso las cosas fueron cambiando y íbamos metiéndole más capas o cambiando por dónde iba a fluir el tema. Pero ahí había una idea muy clara y era... O sea, yo estaba como... Lo que quería era, por un lado, hacer una intro con lo de Demasiadas mujeres que se viese como una especie de cierre de capítulo, comienzo algo nuevo, y en la Tú me dejaste quería que se viese la vida como intentar reflejar la vida de Pucho que yo veía o como yo la sentía y tal. Fue tanto curro, tan chungo, pinchamos con tantas cosas que creo que, joder, que ese impacto primero podía haber sido mucho mejor. Luego fuimos mejorando mucho, yo creo, pero sí, ahí siento que era lo más gordo, vino al principio y como que nos pilló ahí un poco todavía rookies. Luego ya como sí que le fuimos pillando ya más el gustillo, y hay cosas que, aunque no sean tan populares como esos temas, de los proyectos que hemos hecho con él, a mí me gusta más todo lo que tienen, ¿no? Como Nominado, que me gusta mucho, por ejemplo, como ese universo. Creo que sí, eso fue lo más jodido. Sí, yo diría también Tú me dejaste de querer, porque justo acabamos de llegar de Los Ángeles, estábamos un poco desubicados a nivel personal también, creo. No teníamos casa, estábamos como... No teníamos oficina. No teníamos oficina, trabajábamos desde cafeterías que tenían 1 hora de wifi y luego nos quedábamos tirados.
fue muy difícil a todos los niveles y también creo que fue un vídeo que no vimos claro hasta que estuvo hecho, porque todos los demás... Tuve una comunicación muy mala con el director de foto, como que nunca llegué a engorilarle, ¿sabes? Y también eso es una cosa que me pesa, ¿sabes? Como que nunca... Que yo en su momento como que más le culpé a él y luego con el tiempo aprendes que tú tenías que haber estado ahí como en su chepa y intentando embriagarle, intentando explicarle las movidas que tenías en la cabeza. Me superó ese momento un poco. Entonces, bueno, tengo como ese recuerdo agrio además porque era agosto en Madrid, que es como lo más... Para mí siempre ha sido un espacio del que huir, ¿sabes? O sea, yo tenía que volver a Madrid ya en septiembre, cuando empieza... y en Castilla, que fue donde rodamos ahí en medio de la meseta, y fue un choque, ¿sabes? Viniendo de Los Ángeles, estábamos ahí como manejándonos en un universo un poco sórdido, que a la vez también era bonito. No lo sé. Nos lo ponemos muy difícil todo el rato. Somos como muy exigentes, yo creo. Y el hecho de ser varios y todos unos picados con nosotros mismos, ¿sabes? Porque al final la presión es hacia adentro, pero vas tirando del Esto otro. pasa, ¿eh? O sea, sí que pasa. Sí que pasa que de repente estamos con un proyecto y de repente nos engorilamos. Es como, guau, pero esto, claro, esto, y luego esto, y de repente hay un momento que esto que estamos diciendo no es como este otro vídeo que tal, ¿no? Como que de repente eso puede pasar, pero está guay, ¿no? Como que al final yo creo también que está muy guay dejar correr un poquito al principio pues las primeras intuiciones y que se vayan, ¿no? Que se vayan poniendo sobre la mesa, y una vez que están ya sobre papel es más fácil ver si estabas en la línea correcta o tal, ¿no? O hay que salir para otro lado. Pero vamos, zona de confort en ese sentido, es decir, no hay mucho confort en estas cosas. Realmente no. Y que cada proyecto yo creo que lo hemos concebido de una manera, ya te digo, como completamente distinta. No estamos pensando en una autoría definida nuestra, que este vídeo tiene que tener esto y esto para que sea un vídeo nuestro. O sea, en realidad, no sé, son códigos de trabajo y luego yo creo que cada vídeo y cada pieza es luego un mundo. Sí, y yo creo que también estaba pensando que aunque desde el 2014 hemos hecho muchos proyectos distintos, han ido cambiando el tipo de cosas que hacíamos, y eso también es un reto, como que no llevamos desde 2014 haciendo videoclips con una churrería. Eso yo creo que sí, a lo mejor nos llevaría a una zona de confort por pura repetición. Al final hacíamos un videoclip y el siguiente ya tenía que llevarnos a otra cosa, y el siguiente a otra cosa, y luego era una publi, pero la siguiente publi queríamos que tuviese... Y al final vas construyendo eso, y eso también es lo que te hace ir avanzando, ¿sabes? Como... Sí, que vas probando, es una instalación artística de repente, y ahí de repente descubres una serie de cosas, claro, que de repente no las puedes hacer porque es una instalación artística, pero de repente sí las puedes hacer si es una publi, si es un vídeo, si es una peli, ¿sabes? Entonces es un poco... Salir de la zona de confort es, quiero decir, bueno, es que es un poco zona de confort, pero que sí, es una máxima. Por favor. Al principio comentabas que tú, el tema de intentar hacer cosas que no te acaban dando pues, un poco de asquito. Así que tú, en algún momento, cualquiera de los cuatro, sí que habéis notado por historia cada uno decir que sí. Y otra pregunta sería, ¿estáis en esa fase los dos del antes y de crear el proyecto de Visual Largo? Es decir, pero también una parte muy diferente es cómo, ¿no? Es luego el que se lleva al público, el meterse en las salas, cómo veis ese panorama. Bueno, sí, proyectos que nos han dado escritos, sí, algunos hemos cogido alguna vez. Pero vamos, como todo, todos hemos tenido aquí en esta sala seguro algún curro que nos daba un poco de yuyu, ¿no? Y al final pues son cosas que pasar. Lo que sí peleamos son cosas que para nosotros son muy importantes, ¿sabes? Es decir, pues no sé,
que haya un cierto código y que haya una cierta ética y que haya que no sea una creatividad machista, que haya una inclusión de todas las realidades que hay en el público objetivo que es este país. No hacemos bancos, ni aseguradoras, ni casas de apuestas, ni partidos políticos, hay una serie de cosas que hemos decidido que no hacemos. Eso por un lado. Y lo otro era el público, sí, claro, pues para nosotros, nosotros hacemos cine y hacemos nuestra vertiente autoral no tiene más que ver que con dialogar con el máximo, con el máximo volumen de público posible. De hecho, unas cosas que nos molaba era de Netflix, que a priori Netflix no era nada atractivo para nuestra película, ¿sabes? Y si no es porque gracias a esa entrada de dinero lo hemos podido rodar, sin esa entrada de dinero no hubiésemos podido rodar. Al final, una de las cosas buenas es que decías, bueno, esto va a estar en todos los países del mundo. Al final, esto lo va a ver un montón de gente y tú lo que quieres al final es que tu pieza dialogue, ¿no? Dialogue un poco con el sentir que tenga, pues eso, grupos de, ¿sabes? De personas y cuantas más sean, mejor, ¿sabes? De alguna manera. Entonces, nuestra intención siempre ha ido por ahí. O sea, salir un poco también de la academia y salir un poco de... Eso sí que es una zona de confort muy... ¿no? Festivales siempre, en la galería, en no sé qué, tal, circuitos que ya como de alguna manera estás chocando palas con todo el mundo todo el rato, ¿no? Intentar abrir a gente que sobre todo lo que más puede hacer es enriquecer tu propia porque tú cuando lo das te lo devuelve a la gente, ¿sabes? Te lo devuelve de mil maneras que son apasionantes en ese sentido. Entonces sí que hay esa intención siempre y además de múltiples maneras. Estamos investigando múltiples canales de poder comunicar, aparte de Netflix. Nosotros también hemos hecho mucha mierda. Creo que, o sea, la idea de montar Little era un poco huir de eso, ¿sabes? Intentar que la marca, cuando trabaje en cosas de publi o dirección creativa como el madrileño, como que sea como un crossover de moda, cuando una marca hace una cosa con otra, como es una colaboración, ¿sabes? A mí toda la parte de ejecutar un guión que te llega a otro lado ya me cuesta, ¿sabes? Se forma parte de esa cadena y veo que ahí se pierde un poco el alma de la movida y creo que a pesar de que sea publi, si hacemos cosas de publi creo que tienen que tener un poco esa cosa. Sí. El tema del público sí que hemos podido explorar como mucho a través de estos proyectos como una idea de un público como bastante grande, la idea de lo popular, como ver que ciertas cosas conectan con la gente, justo lo que decía Luis antes, de que vas viendo como que hay gente que lo pilla y eso se va retroalimentando contigo y creo que eso como que a mí me está estimulando mucho, ¿sabes? Que realmente que exista una conversación, ¿sabes? Y como tú también aprender a través del feedback y esto me parece como una parte bonita de lo que podemos aspirar a hacer, ¿sabes? De cualquiera que hace una peli, ¿sabes? Como conversación y cosas que la gente puede aprender, que tú aprendes de la gente viéndolo. Es como, esto en verdad me parece brutal. No lo he vivido así con una peli, pero siento que es como la magia esa de ese intercambio, ¿no? Sí. Yo respecto a lo primero, antes de... respecto a la mierda, no, pero antes de hacer Little, yo trabajaba en una churrería de videoclips, literal, en la que lo único que importaba era el volumen y sufría mucho eso porque es que... literalmente no había espacio para nada ni ningún tipo de creatividad, era muy repetitivo, era eso, videoclips como churros, uno tras otro. De reggaetoneros. De reggaetoneros, que nada en contra del reggaetón, a mí me gusta el reggaetón, pero llegaba un momento que era pues eso, todas las localizaciones, pues fábricas, el coche, las chicas y poco más, y era una repetición constante. Entonces para mí ahora es muy gratificante trabajar de otra forma, en la que sí que cada proyecto tiene una intención y se cuidan los detalles y no es tanto el volumen de hay que sacar, sino vamos a darle a cada proyecto. Siempre hay tiempos muy complicados, pero vamos a intentar hacerlo bien.
Entonces, por ese lado, estoy muy agradecida de la situación actual. Y respecto al otro, bueno, yo creo que especialmente trabajando con Santos, donde todo viene de un lugar tan personal y tan honesto, pues creo que esa es la vía, no meterse en un proyecto tanto pensando en una fórmula de éxito o que es en el error en el que caen muchas productoras, de solo apostar por cosas que han funcionado. Entonces creo que eso es importante, tener en cuenta lo que se está buscando, pero a la vez partir de un lugar honesto. Uy, bien. A ver, aquí delante. ¿Dale? Bueno, o tú. No, está... Es inspirador también, pero también suena como que te has metido en un trip ahí de buscar financiación. O sea, como que también es un trabajo paralelo al propio trabajo de... Claro. Qué estrés. Ya, no, pero es interesante lo que estáis diciendo. Esto es como otro trabajo. Y entonces, como entender que es todo el... Vamos a seguir. Sería un... Vale. Es muchísimo trabajo. O sea, estás hundiendo aquí al lado. Sí. Oye, muchas gracias. Te digo, es que como hay otras personas más que quieren hacer preguntas y nos quedan 10 minutos, no, seguimos hablando después, eso es lo bueno, pero para poder también dar aquí delante, Vicente.
siempre me he visto y me siento abrigado por las minorías. Vale. No es peyorativo. No, de todas formas creo que tu pregunta es más para Villar. Yo soy un nihilista. Una pregunta que yo me hago sin querer ser abogado del diablo. No. De trabajarla entre todas, ¿no? Sí. Sí. La precariedad es una putada, es un sitio del que salir, no hay que romantizarla, ¿sabes? Como Sustituyamos que- eso por pobreza o por tener un curro de 40 50 horas en el cual de verdad, objetivamente, no te va a permitir desarrollarte como artista, ¿sabes? Por una cuestión de tiempo y por una cuestión de folladuría de cerebro. Es decir, ya está, a eso se le llama esto. O sea, es decir, no hay otra cosa. Y en cuanto a lo que hablábamos de lo primero que has dicho, nosotros, por ejemplo, te puedo decir que en publicidad nos lo tomamos mucho como la obra, ¿sabes? Es decir, para nosotros la publicidad no es el arte y no tiene nada que ver, aunque haya pues una serie de cosas que son reconocibles. Nosotros la publicidad queremos hacer, es un trabajo que sabemos hacer, queremos ser buenos haciéndolo de cara a que el cliente esté contento y nos pague y con eso poder luego tener una cierta libertad. No hay una intención de que, por ejemplo, igual sí que tiene Little Spain más. Bereber no tiene tanto la intención de definirnos como autores a través de nuestros anuncios publicitarios, en realidad. Hay algunos que nos gustan más, son más golosos, se parecen más a algo que nos podría gustar. Hay otros que son poner pladur. Y básicamente, al final es eso, te pongo un pladur, pero soy de los mejores pladuristas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cobro por eso y chachi. Es decir, nosotros no tenemos esa discusión en la cual eso igual sí que es más para Little Spain, en la cual de repente empezamos a hacer publi, nuestro arte se desvirtuó o tal, ¿no? Y la precariedad fuera de términos y fuera de terminologías, al final es eso, tienes pasta, no tienes pasta. Si no tienes pasta, tienes que currar. ¿Cuándo tienes que currar? ¿Cuánto tiempo te deja eso? Y cómo te deja la cabeza al final del día como para poder hacer otras cosas. Simplemente. ¿Crees que la libertad se consigue a cambio del dinero? A ver, estos son preguntas como guays. Son preguntas como guays. En verdad, Vamos a seguir tomando la libertad se podría conseguir a través de otras cosas. Y no, otro día de las armas. Quiero decir, podemos discutir acerca de cómo se consigue la libertad, pero el sistema en el que vivimos prácticamente ahora sí sería así, ¿no? Es decir, otra cosa es que estemos o no estemos de acuerdo con ello y otra cosa es cómo breguemos con ello a la hora de sobrevivir. Pero... Bueno, oye, muchísimas gracias. Seguimos tomando una caña con esto. Vale, muchas gracias. Sí. Que nos invitas, ¿no? Porque eres el que tiene la pasta. Ah, sí, yo sí. No, hablamos con el mecenas. Muchas gracias a todas, de verdad. Gracias.